Estamos en comunicación con Penélope Moro, quien es una periodista muy allegada a la comunidad boliviana que ha seguido de cerca lo ocurrido en la manifestación los días anteriores en el centro de Mendoza, exigiendo el derecho de los ciudadanos al voto. ¿Cómo va, Penélope? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Antes que nada, te queríamos preguntar, ¿los ciudadanos bolivianos sienten que se están vulnerando sus derechos a la hora de ejercer el voto por parte del gobierno boliviano, por parte del gobierno de su país? Claro, sí, desde el Tribunal Electoral Superior con sede en Bolivia, órgano que forma parte del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy de hecho vuelto dictadura, ¿no? Este, se ordenó el reempadronamiento de los residentes bolivianos en Argentina a principios de enero, lo que complicó nuevamente un orden que ya venía establecido con el que se pudo cumplir acordemente a las elecciones del 2019, cuando después se desata el golpe de Estado. Todo esto como una estrategia para inhibir el voto del exterior, teniendo en cuenta que para Bolivia el voto del exterior tiene peso y tiene influencia en el escrutinio final, porque durante décadas y décadas las familias bolivianas tuvieron que emigrar debido a la profundización de los gobiernos neoliberales y esto los obligaba a buscar eh, otras oportunidades de vida fuera del país. Por eso es que en Argentina, por ejemplo, tenemos una cantidad de inmigrantes bolivianos, ya vamos por una cuarta generación muy importante, que tiene todo un peso en su decisión política y que ha sido toda una lucha en el marco de la nueva asamblea, de la nueva constitución que se generó con la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 2009 para que puedan votar y ejercer su voto, teniendo en cuenta que son bolivianos y bolivianas y que tienen derecho, pese a no estar viviendo en sus tierras como forma de exilio autoobligado, ¿no? Eh, en este contexto, el peso del voto en el exterior, eh, en el escrutinio final de las elecciones bolivianas en general, significa un 2,2%. A Argentina le corresponde el 50% de ese escrutinio y a Mendoza el 10%, siendo la segunda plaza con mayor caudal de votos de la República Argentina, después de Buenos Aires y antes de Jujuy. Entonces vos decís que se ha ordenado como un repadronamiento. ¿Cómo fue que dijiste? Claro, se ordenó un reempadronamiento luego del golpe de Estado con la intención mediática, más que nada, porque no se cumplió. Hubo tres anulaciones a las elecciones generales para que se restablezca el orden democrático en Bolivia con la excusa de estar manteniendo un gobierno transitorio. Y esas tres elecciones se suspendieron hasta llegar a este punto de elecciones que se va a dirimir el 18 de octubre gracias a la resistencia y la lucha del pueblo, porque si no, quienes están hoy en el poder seguirían a cargo del poder que fue tomado a través de las fuerzas en noviembre del 2019. Y como estrategia hubo todo un reordenamiento, un repadronamiento para confundir y para crear caos respecto al voto al exterior, así como también otras estrategias hacia adentro de Bolivia, por supuesto, para Sí, complicar, para complicar el recuento de votos y el desarrollo de los comicios de este domingo. sí, no es ningún secreto que, digo, por los datos que se aportan en las redes, la información, además, bueno, claro, de ser un gobierno ilegítimo, ¿no? Pero se han percibido violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Áñez. Digo, sabemos que sos militante de la agrupación Abya Yala, que busca de alguna forma visibilizar estos hechos, o Sí. simplemente de testimonios de ciudadanos residentes en el país. ¿Han percibido violaciones a los derechos humanos?
Durante el gobierno de Áñez, a partir del golpe de Estado que se puso en marcha el 9 de noviembre, en realidad de antes, pero que los mayores hechos de violencia tuvieron lugar el 9 de noviembre del 2019 y que se terminó consumando el 10 de noviembre del 2019, cuando Evo Morales deja el país, y después durante la instalación y permanencia de la dictadura, que es cuando ya asume Áñez, se han percibido innumerables violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, bueno, empiezo por algo que me toca muy de cerca, que es la muerte, el asesinato que se está investigando de mi hermano Sebastián Moro, como una forma de atacar la libertad de expresión y como una forma de mensaje hacia la prensa extranjera para que intervenga en la crisis y el conflicto que estaba sufriendo Bolivia por esas horas. Sebastián es atacado antes de que se consumara el golpe, el día 9 de noviembre. A partir de allí hubo arrebatos, incendios en medios populares, cantidad de periodistas exiliados hacia la Argentina y otros países aledaños, listas negras, intervenciones en medios de comunicación, periodistas presos. Uno de ellos también es argentino, que es un fotoperiodista, Facundo Molares, que todavía está preso en el penal de Chonchocoro, que había llegado a cubrir el clima postelectoral, que era de suma violencia en Bolivia a partir del 20 de octubre, donde ya se supone que hay persecución. Hubo torturas a funcionarios y funcionarias del MAS, incendios en las casas de los funcionarios, las masacres de Sencata y de Sacaba, que se llevaron la vida de 35 indígenas, en su mayoría varones y jóvenes, que resistían al golpe de Estado, justo en la semana en que mi hermano estaba en agonía, entre el 11 y el 16 de noviembre. Y después ya con la implementación de un modelo económico verdaderamente atroz a cargo del gobierno de Áñez, y el desmanejo del sistema de salud y de la pandemia, un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos en Bolivia. Los ataques, la discriminación, el odio racial, la quema de palas, los ataques a las mujeres de pollera, que son las indígenas, que lo que nosotros llamamos las cholas, de parte de grupos paramilitares. Todo esto que digo, no lo digo yo, sino que ha sido constatado y que está presente en denuncias en el seno de la CDH, así como la denuncia de mi hermano, todo esto que te estoy contando, y también en la Argentina, donde se espera habilitar un proceso de justicia universal para poder investigar todos estos crímenes de lesa humanidad, porque el golpe de Bolivia fue un golpe a la vieja usanza, un golpe como los del Plan Cóndor, que ocurrieron en los 70 en la Argentina a través de las armas, ¿no? Ya los golpes blandos que se fueron dando en los últimos años en Latinoamérica a través del formato de la UPERM, o impulsados por los medios de comunicación, nada más. Vos decís que la denuncia han hecho denuncias en la CIDH, dijiste, en la Comisión Interamericana Se han de... hecho, claro, los distintos casos, ¿no? Familiares y según las distintas causas. La mayoría de las denuncias residen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ahí en la mismo. Relatoría para la Libertad de Expresión de Derechos Humanos, en el seno de la ONU y también en la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Y en Argentina también se está tratando de habilitar un proceso de justicia universal. Te quería preguntar, puntualmente, en la situación vivida aquí en Mendoza, ¿podés contarnos vos más o menos qué fue lo que ocurrió? ¿Desde el gobierno de Mendoza no les permitieron votar? Sí les permitieron, por suerte, que es una conquista reciente de la colectividad boliviana de Mendoza, que se terminó concretando anoche a última hora. Esto se venía trabajando, Cancillería ya y el Tribunal Electoral Superior, a través de los distintos consulados, incluso de facto, había dado la orden y el permiso para que se desarrollen los comicios a lo largo del territorio argentino. Sin embargo, Mendoza llegó al día, 5 días hábiles antes de que se
realizarán estos comicios que se van a llevar a cabo el domingo próximo, sin respuestas oficiales a la colectividad boliviana, porque si bien las órdenes diplomáticas estaban dadas, la decisión final quedaba en manos del gobierno de Mendoza, que tenía que dar la orden de movilidad de los residentes bolivianos y también la habilitación de 5 escuelas para que los 12.000 y las 12.000 empadronadas residentes bolivianos en Mendoza pudieran ejercer su voto. Sin embargo, no había respuestas. Se entiende que el marco de pandemia tan grave que estamos viviendo los argentinos, con casi 1.000 casos positivos en los últimos 2 días, ya venía complicando esto, y esos terminaron siendo los argumentos oficiales. De todos modos, ya en la legislatura se hacía un proyecto de Cairo, un legislador del Frente Cambia Mendoza, para que las elecciones bolivianas no se realicen. Entonces se entiende como que había cierta intencionalidad política de que esto no se llevara a cabo, teniendo en cuenta que además la colectividad boliviana, a sabiendas y comprendiendo el contexto de pandemia, hizo propuestas alternativas al Ejecutivo para que no se abrieran las escuelas y para que las elecciones se llevaran a cabo en recintos más abiertos y más amplios, como polideportivos, centros culturales al aire libre, o incluso en plazas, porque su proceso electoral es muy distinto al nuestro, ¿no? al occidental. Tienen una boleta única y es un mecanismo muy sencillo, que ha sido aprobado bicameralmente a través de las medidas de bioseguridad y de la pandemia establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Pero no fueron escuchadas en estas propuestas hasta que decidieron movilizarse 72 horas hábiles antes de las elecciones y realizar una presentación de recurso de amparo ante la Justicia Federal, y a partir de allí el gobernador Rodolfo Suárez terminó decretando que se ordenaran las elecciones en Mendoza, por supuesto que en recintos que no tuvieran que ver con escuelas, en 5 departamentos que están afectados, que son con mayor cantidad de residentes bolivianos en Mendoza, que son Maipú, Tupungato, Luján de Cuyo, Enuarteche, San Carlos y Ciudad de Mendoza. Esos son finalmente los comicios que abrieron. Sí, esos son los 5 recintos donde se van a distribuir las 17 mesas donde van a votar los 12.000 empadronados bolivianos residentes en Mendoza el próximo domingo. ¿Me podés repetir el nombre del legislador de Cambia Mendoza que Sí, mencionaste? Gustavo Cairo. Gustavo Cairo. Un diputado. Un diputado. ¿Qué era lo que había propuesto? Él había propuesto que las elecciones de Bolivia no se hagan bajo el contexto de pandemia, y que se cerraran las escuelas para dicho acto eleccionario. Que puede ser válido lo de las escuelas, se comprende, se entiende, pero habían propuestas alternativas establecidas por la comunidad boliviana para que no se les arrebatara su derecho al voto, teniendo en cuenta que además están sufriendo una dictadura, y que Mendoza es una provincia que no ha presentado justamente las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, sino que el gobernador Rodolfo Suárez se ha hecho responsable de una flexibilización y una apertura en pleno pico de la pandemia y colapso sanitario que realmente expande. Entonces, como que no hay coherencia en tales argumentos, ¿no? Exactamente. Bueno, y entonces finalmente, tras la lucha, consiguieron el derecho al voto. Sí, se consiguió el derecho al voto, que yo en lo personal lo considero bastante simbólico y una forma de no agachar la cabeza y de seguir resistiendo la dictadura, porque los comicios de este domingo no están garantizados de que se vaya a recuperar la democracia. Hay muchas denuncias previas al fraude, muchas intenciones de que quienes se apoderaron del poder en el 2019 mantengan esa posición. No son, por supuesto, que
elecciones limpias cuando un partido político ha sufrido intentos de proscripción, tiene líderes presos, ni hablar lo golpeado que está el pueblo boliviano. La verdad que no hay garantías de que sean elecciones limpias, pero sin embargo que los y las bolivianas residentes en el exterior hayan defendido su derecho al voto es reafirmar su identidad y decir aquí estamos y no vamos a permitir que sigan avasallándonos en nuestro derecho a la lucha, aunque sea a largo plazo, para recuperar la democracia en Bolivia, sea quien sea el partido que gane, por fuera del MAS, por supuesto, no necesariamente ser partidario del MAS para defender la democracia. Ok, Penélope, bueno, muchas gracias y te deseamos que estés bien y que puedan realizarse las elecciones en paz. Bueno, muchas gracias y ahí estaremos cubriendo, por lo menos yo desde Mendoza, como un compromiso con la memoria de mi hermano y también con un compromiso muy grande sobre el oficio y la libertad de expresión, porque no queremos más periodistas muertos ni muertas por cumplir simplemente con nuestro deber de ofrecer información fidedigna a los pueblos. Ok, Penélope, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.